estudiantes del quinto y sexto grado de todo el Perú. Bienvenidos una vez más a su clase virtual con el profesor Dante. El día de hoy trataremos otra bonita actividad titulada Construyo mi identidad personal y familiar para fortalecer los vínculos familiares. Nuestra meta o propósito del día de hoy será aplicar la entrevista para reconocer los cambios y emociones vividos en la familia durante el confinamiento. El día de ayer, miércoles, has aprendido a planificar y elaborar tu entrevista, lo que ahora aplicarás a tu familia y con el cual reconocerás los cambios y emociones vividos en la dinámica familiar durante el confinamiento. Te invitamos a leer el siguiente texto, El viaje de Alonso, para que puedas reconocer los cambios y emociones vividos en tu familia. Hola, me llamo Alonso y tengo 9 años. En junio del 2020, tuvimos que mudarnos desde Lima con mis padres y hermanos a la chacra de mi abuelo en Huaraz, donde vivimos actualmente. En Lima, el no poder salir al parque, a la escuela o al trabajo por el confinamiento causó cierto aburrimiento, fastidio, tristeza y cólera entre los integrantes de mi familia, lo que generaba algunas discusiones y poca comunicación. La idea de mudarnos a Huaraz, dejando atrás mi vida de ciudad, generó en mí muchos temores. Felizmente, estos empezaron a desaparecer al conocer a mi abuelo José, a quien su edad no le limita a ser divertido, activo y generoso, cualidades fortalecidas por ser una persona muy trabajadora y conocedora del campo. Vi en él un modelo de superación frente a las dificultades. En Lima, discutía con mi hermano por los juegos y la televisión. Ahora, juntos recolectamos hojas con ayuda de mi abuelo, quien con paciencia nos enseñó a reunirlas para hacer un álbum. Nos hemos dado cuenta de que al realizar esta actividad divertida nos ha ayudado a llevarnos mejor y querernos más. Cuando vivíamos en Lima, mi padre andaba de mal humor. Desde que mi tío, que vive con mi abuelo, nos invitó a pasar las noches practicando juegos de mesa y contando anécdotas, mis padres se comunican mejor. Eso hace que todos vivamos con más armonía. También aprendimos a disfrutar del paisaje natural de la sierra, o, como dice mi abuelo, de vivir en armonía con la naturaleza. Por ejemplo, mi hermano en Lima solo se divertía con videojuegos y estaba de mal humor cuando mi mamá le pedía que ayudara en la casa. Las salidas al campo con mi abuelo nos animaron a dibujar los hermosos paisajes que observamos, con lo cual descubrimos la gran habilidad que tiene mi hermano como dibujante. Le ha gustado tanto que de grande quiere ser un gran pintor. Incluso disminuyó su interés por los videojuegos. Desde entonces, el dibujo se convirtió en un buen pasatiempo que nos mantiene de mejor ánimo a todos y en un ambiente de cordialidad. Además, en nuestros paseos a caballo, aprendimos a orientarnos y no perdernos en el camino. Estas actividades nos gustan mucho y mis padres nos motivan a continuar. Dejé muchas cosas atrás que eran parte de mi vida. Sin embargo, siento que ahora estamos más unidos. Estas actividades recreativas y artísticas me han permitido compartir más tiempo con mi familia y se ha convertido en oportunidades para fortalecer los vínculos familiares. Muy bien, chicos, luego de haber leído esta lectura, este caso de Alonso, nosotros vamos a pensar y responder, ¿no? Por ejemplo, una pregunta muy importante. ¿Alguno de los personajes o eventos te recordó a ti o a tus hermanos? ¿Por qué? De repente por ahí ustedes se han dado un paseo con la familia, han salido a la chacra o han visitado algún lugar y de pronto se han dado cuenta que se han llevado mucho mejor que estar tanto tiempo en casita, ¿no? Entonces, esas experiencias tú lo puedes contar, ¿no? ¿Qué le ha pasado a tus hermanos? ¿Cómo se han comportado, ¿no? Esas ideas lo puedes escribir aquí. Después de conocer el caso de Alonso en la lectura, te voy a invitar a leer sus características en esta tabla. Nosotros vamos a descubrir las cualidades, los gustos, las fortalezas, las limitaciones. Y de quién sus características personales vamos a conocer. De Alonso, del abuelo y también de ustedes como estudiantes, ¿ya? Vamos a comenzar con el caso de Alonso. Yo le voy a poner algunos ejemplos. Una de las cualidades de Alonso es empático, al valorar el trabajo de su familia en la chacra. ¿Y cuál es su gusto que hemos detectado en esta lectura? El gusto que tiene es de recolectar hojas. Y la fortaleza, o sea, esa oportunidad, esa situación positiva, es la de curiosear por conocer nuevas experiencias, ¿no? O sea, a él le gusta conocer nuevas experiencias, tiene esa curiosidad por conocer. Estas son las fortalezas, las oportunidades o las situaciones positivas que tiene Alonso. ¿Y cuál es su limitación? Tiene bastante temor, miedo ante los cambios, ¿no? ¿Se recuerdan en la lectura?
que decía que tenía miedo, temor, dejar Lima e irse a otro departamento u otra región, ¿no? Pero ya con el proceso, cuando ya conoció a su abuelo, se dio cuenta que ya no puede tener miedo ni tampoco temor, porque su abuelo es una persona que a pesar de su edad, le gusta compartir con sus nietos historias, juegos divertidos, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos, ahora te voy a invitar a leer nuevamente a ti la lectura para que puedas reconocer las características del abuelo. Vas a leer y escribir en esta columna las características personales del abuelo de Alonso y finalmente vas a escribir tus características personales de ti. Me refiero a ti, tus características, ¿ya? No te vayas a copiar las características de Alonso. No, de repente tú tienes otras características, otras cualidades, otros gustos, otras fortalezas y también tendrás limitaciones. Entonces, eso es lo que tú vas a escribir en esta columna. Ahora vamos a identificar tus características personales, las cuales fortalecen, ¿no? Tu identidad con tu relación a tu familia. Te invitamos a identificar los cambios, emociones y oportunidades producidos en la dinámica familiar de Alonso. Aquí te vas a guiar del ejemplo que te voy a poner en esta siguiente tabla. En esta columna vas a poner los cambios en la familia de Alonso. Ya no está hablando solamente en el niño Alonso, sino en toda la familia. Las emociones que has rescatado de toda la familia y las oportunidades, o sea, las fortalezas, las situaciones positivas de la familia de Alonso. Por ejemplo, uno de los cambios de la familia de Alonso fue la mudanza a la casa del abuelo en la sierra. ¿Y qué emociones hemos detectado en la familia de Alonso? Miedo a cambiar de residencia, ¿no? No querían ir a la sierra al inicio, no querían dejar Lima. Pero luego se acostumbraron porque el abuelo era muy interesante, ¿no? Les contaba chistes, cuentos, les ayudaba a hacer sus dibujos, a reunir hojas para que puedan armar un álbum. Entonces ya se fueron acostumbrando y perdieron el miedo. ¿Y cuáles fueron las oportunidades de la familia de Alonso? Por ejemplo, conocieron un lugar nuevo. Al hacer la mudanza, al irse a otro lugar, a vivir en la sierra, con todo ese miedo que salieron desde casa, conocieron un lugar nuevo, una situación nueva. Esta es una fortaleza, una oportunidad, ¿ya, chicos? Y así ustedes van a completar los siguientes recuadros. Van a leer la lectura y ahí seguramente van a encontrar otros cambios, ¿ya? Otras emociones, otras oportunidades. Vamos, chicos, hay que leer nuevamente la lectura. Así como Alonso pudo identificar estas oportunidades desde los cambios y emociones vividos, te invitamos a aplicar a tus familiares la entrevista elaborada el día de ayer, miércoles 28 de abril, ¿te recuerdas? Muy bien, entonces esa entrevista lo vas a aplicar el día de hoy, ¿ya? Para que puedas reconocer las emociones y oportunidades frente a los cambios de tu familia. Antes de esa entrevista, lo primero que tienes que hacer es marcar con un check todo lo que has considerado para realizar las siguientes actividades. Por ejemplo, has involucrado a todos los integrantes de tu familia informándoles de la actividad que vas a realizar en estos momentos, o sea, la aplicación de la entrevista. ¿Le has comunicado a tu familia? Si lo has hecho, marcarás un check, ¿ya? Y si no lo has hecho, pues chicos, tienen que dejarlo en blanco y tienen que rectificar eso, ¿ya? ¿Has determinado el día y la hora para el desarrollo de la entrevista? Eso les dije el día de ayer. Una de las sugerencias para realizar la entrevista era que ustedes determinen el día y la hora para desarrollar la entrevista, ¿no? ¿Has determinado y preparado el espacio en que realizarás la entrevista? No lo puedes hacer de repente en cualquier lado. Tuviste que haber preparado un espacio especial, ¿no? ¿Has preparado los materiales a utilizar para la entrevista? Por ejemplo, tu celular, tus hojas de reuso, tu bloc de notas, tu lápiz, lapicero. ¿Ya lo tienes a mano? Muy bien, si ya lo tienes, marcas un check. Y, sobre todo, ¿has realizado o has ensayado tu presentación para que puedas realizar tu entrevista? ¿Cómo te vas a presentar ante tu entrevistado? Entonces, si lo has hecho, marcas un check, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora que ya tenemos estas consideraciones marcadas, lo que tenemos que hacer en estos momentos es realizar la entrevista. Antes, ahora que ya están aplicando la entrevista, lo que tienen que tener ustedes a la mano es este cuadro. Este cuadro muy importante para que cuando ustedes estén realizando la entrevista a su entrevistado, puedan apuntar esos cambios y emociones y esas oportunidades que seguramente el entrevistado les va a responder. Por ejemplo, si mamá, uno de sus cambios en tu entrevista te dice, cuando tú le has preguntado, ¿cómo te has sentido en esta pandemia? Entonces tu mamá, ¿qué te va a responder ahí? Te dirá de pronto, me he sentido un poco estresada porque me fui a la chacra a trabajar ya que en la ciudad no había trabajo. Eso hizo que traiga más alimentos a la casa. Entonces, si tu mamá te ha respondido de esa manera, ¿cuál fue el cambio? Se ha ido a la chacra. ¿Y qué emociones ha vivido?
como dijo, estaba estresado, ¿no? Y las oportunidades o la situación nueva o la fortaleza fue que trajo más alimentos a la casa. Muy bien, esto es un ejemplo si supuestamente la entrevistada de tu mamá te responde de la forma que yo te estoy enseñando. Pero tengamos en cuenta que tú vives otra realidad, en otro espacio diferente, con unas costumbres diferentes al mío, entonces tú tienes que realizar tu propia entrevista y esperar las respuestas de tu entrevistado. Justamente vas a hacerlo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana. Si tienes tíos o tías, abuelos o abuelas a quienes has entrevistado, puedes aumentar más cuadritos. Pero tú tienes que escribir y apuntar mientras estás realizando la entrevista esos cambios para que no te olvides. Después de realizar esta entrevista a tu familiar y ya has llenado todos estos cuadros con las respuestas que seguramente te han dado al momento que tú has entrevistado, ahora nosotros vamos a hacer una actividad de reflexión. Esto significa que los resultados que hemos registrado en el cuadro anterior, ¿ya? Vamos a realizarlo en un pergamino. Esos cambios identificados en tu familia, así como el sentir, las oportunidades que surgieron a partir de los cambios vividos, vas a escribirlo aquí. Puedes utilizar también hojas de reuso o papelotes o cartulinas, y este pergamino que tú vas a realizar lo vas a pegar en un lugar visible de tu casa para que sea visualizado, comentado por toda tu familia, ¿ya? Vas a pedir a un familiar que te apoye para que puedas revisar las respuestas que vas a poner en este pergamino. Muy bien, chicos, ahora vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Primer criterio de evaluación. ¿Has leído un texto para reconocer los cambios y las emociones que ha vivido la familia de Alonso? Sí, ¿no, chicos? Acabamos de leer, lo vas a marcar aquí, o en caso contrario no lo has hecho, tienes que marcar en no, pero al mismo tiempo tienes que volver a leer nuevamente el texto, ¿ya? Identificaste las características personales como las cualidades, los gustos, las fortalezas y limitaciones en el cuadro que te he dado. Muy bien, si lo has hecho, marca sí, o en caso contrario, marcas no. Esto significa que vas a tener que rehacer nuevamente el cuadro. Has registrado la información en una tabla sobre los cambios, las emociones y las oportunidades que se han generado durante este periodo de la pandemia. Si lo has hecho, en el cuadro que te he dado, marcas sí. Y si no lo has hecho, marcas no. Y al mismo tiempo tienes que rectificar y completar esa información en la tabla que seguramente tu maestro te va a dar, ¿ya? Muy bien, chicos, no se olviden suscribirse a mi canal NextShare, en la campanita, darle un clic para que puedan recibir todos los videos educativos y compartirlos en sus redes personales, o de repente compartir con la familia, con la mamá, con el papá, con los primos, con los hermanos, sobre esta actividad del día de hoy. No se olviden tomar una fotografía a la evidencia que su maestro o maestra les va a pedir para que ustedes puedan presentarlo a su grupo de WhatsApp y luego guardarlo en su portafolio para que cuando la maestra o el maestro regrese a las aulas presenciales lo puedan revisar. De esta manera estamos culminando nuestra actividad de hoy en el área de personal social. Su profesor Dante se despide hasta el día de mañana. Chao, chao, chicos, cuídense.